regio viene de la palabra patrón. En la Edad Media, ya por los siglos X, XII, resulta cuando un señor feudal o alguien importante, un patrón, construía un templo, una iglesia, él tenía ciertos privilegios sobre ella, porque bueno, la había construido. Entonces ahí el obispo cedía o daba algún tipo de privilegio. En 1501 el Papa mismo, Alejandro VI, concede a la Corona de Castilla el diezmo de los fieles para que puedan levantar iglesias y mandar misioneros a América. Se le llamó entonces a esto el Patronato de las Indias de Castilla. Patronato de patrón, Indias, que eran las tierras descubiertas en América, y de Castilla hacía referencia a que, bueno, era la Corona de Castilla quien estaba a cargo de esto. En el año 1508, en la Bula Universalis Ecclesiae Regiminis, el Papa Julio II del Patronato Universal sobre todas las iglesias de América a la Corona de Castilla. O sea, la Santa Sede va a ceder a la Corona de Castilla, a los españoles en general, digamos, el patronato sobre todas las iglesias en América. O sea, cede autoridad. ¿Por qué hacía el Papa esto? Porque en la Santa Sede no habían fondos para mantener a todos los misioneros que vendrían a América. No había el dinero necesario para todos los misioneros que iban a venir acá o para también los viajes organizados. Imaginemos cada barco, fletarlo, armarlo, conseguir los víveres, luego los que iban a vivir acá. No habían fondos para eso. También en Europa estaban sobre todo preocupados por el avance de los musulmanes que estaban como atrapando a Europa. Entonces se veía como una prioridad defender el mundo cristiano en Europa ante los musulmanes. Luego porque por alguna razón no había como un gran afán evangelizador en ese momento histórico desde la Santa Sede, desde Roma. En cambio en España, como habían ido sacando en el siglo XV a los musulmanes y habían reconquistado las tierras, habían vuelto a poner la fe católica ahí, venían como con ese impulso. Y la Santa Sede como que confiaba en ese impulso evangelizador cristiano de Castilla. Digamos que la Santa Sede cedió algo del poder para que se pudiera hacer toda esa gran aventura o epopeya de la evangelización. Sin embargo, el patronato regio, a veces los reyes fueron como aumentando el poder de manera indebida. Uno de ellos fue el rey Felipe II. En la Real Cédula de 1574 establece el derecho de previsión. Debe pasar ante el rey, el plachet, cualquier autoridad o misionero que se envíe a América. Permisos de elección de catedrales, parroquias, escuelas, hospitales, etc. El derecho a control de documentación eclesiástica, el plachet regio. Bulas papales o decretos de los concilios provinciales debían ser revisados antes por el Consejo de Indias. Los informes de las diócesis no se mandaban a Roma, sino a la corona para saber cómo manejarlas o mejorarlas. O sea, vemos que hasta en la parte espiritual los reyes españoles tenían un poder. En cierta manera es lógico, porque ellos estaban manteniendo toda esa evangelización con sus fondos, a veces pues perdían o eran deficitarios, no siempre encontraban el oro que querían o las grandes riquezas, no siempre las encontraban en América. Entonces tenían como cierto control para mejorar la evangelización, pero también lógicamente hubo abusos ahí. Y el poder civil a veces mangoneó durante mucho tiempo al poder eclesiástico. Por ejemplo, habían representantes de la corona en cada sínodo o concilio que se hacía en América. O en el siglo XVIII, los obispos en América van a prestar juramento de fidelidad a la corona española. En el fondo porque la corona sostenía toda esta gran evangelización que se hacía en América. ¿Y esto fue bueno o malo? Bueno, digamos que se dio en ese momento, se dio la conveniencia. Luego se salió un poco de las manos. Los papas intentaron como recuperar, pero no fue fácil, no fue fácil. Pero digamos que en líneas generales el patronato sirvió para que se pudiera hacer la evangelización de América, aunque hay que reconocer hubo también cosas que no fueron del todo correctas. El patronato va a durar hasta el siglo XIX, en las épocas de las independencias acá en América. Ahora pasamos a una tercera parte llamada Corona Española y Conciencia Ética. Quizás en lo que ya hemos trabajado en esta sesión de hoy,
Una cosa que llama la atención es cómo los españoles, o la corona española, intentó hacer bien las cosas, o al menos legalmente. Por eso acudían al Papa para obtener una serie de aprobaciones o tratados. Y bueno, ellos querían, no hay que dudar de la buena fe, no es que venían solo a explotar, eran gente, sobre todo los reyes o algunos de los que estaban dirigiendo, gente cristianos, tenían deseos de que se expandiera la fe de Cristo. No era una simple máscara. O sea, en el fondo sí quería, si no hubieran hecho una cosa, diríamos que todavía mucho más arbitraria y como a la fuerza o como sin ningún tipo de medida. Pero vamos a ver que más bien pasó lo contrario. Se generó una autoconciencia de intentar hacer mejor las cosas. Por ejemplo, pasemos al tema de la esclavitud. En Europa estaba permitida la esclavitud en una guerra justa, por ejemplo, al atrapar enemigos, sobre todo si eran musulmanes o moros. Bueno, pues ahí quedaban como al servicio de los que habían vencido. En otras épocas los que perdían la guerra los mataban o también quedaban como esclavos en otros sitios. Incluso en la América precolombina, antes de que llegara Colón, pues había esclavitud. Por ejemplo, tributo a caciques en número de esclavos, o hacían guerras para conseguir esclavos, o la mujer y los hijos de un condenado a muerte quedaban como esclavos de quien había mandado a matar a aquel, o el rey en aquella región. Había derecho a matar a los esclavos, había tráfico de esclavos. A veces algunas tendencias actuales como indigenistas presentan como de manera utópica o ideal cómo era la vida de los indígenas en América antes de que llegaran los españoles. Y había cosas bien tremendas que a veces, como digo, las ocultan ahora. Había tráfico de esclavos, de indios de América, de gente que vivía en América. Cuando llegan los españoles, eso va a cambiar. En 1500 los reyes prohíben la esclavitud. Los indios decían, no son herejes los indios, tienen derecho a ser evangelizados y no pueden venderse como esclavos en América o Europa. Bueno, esas leyes no siempre fue fácil ponerlas en práctica. Y hemos hablado en otro programa de cómo algunos indios, sí, los que eran caribes, que eran antropófagos, se comían a la gente, esos sí, los ponían como esclavos. Pero en general, vemos que el tema de la esclavitud se fue aboliendo en América. Luego, otro aspecto muy importante se llama el requerimiento. Resulta que en el siglo XVI, en España, que era, bueno, todo ese imperio español de Castilla, Aragón y otras tierras en Europa, nace como una conciencia de preguntarse, bueno, ¿es justo lo que estamos haciendo? ¿Podemos nosotros invadir tierras nuevas bajo un pretexto de que el Papa nos ha mandado o que vamos a evangelizar? Entonces comienzan a preguntarse si hay justos títulos o justos motivos o justas causas que permitan la conquista y evangelización de América. Y entonces deciden, bueno, que hay que hacer eso más legal y que está bien, se puede evangelizar, pero no se puede como tomar las tierras de aquella gente. Es interesante esto porque nunca había pasado en la historia. Nunca había pasado que un imperio que era fuerte y dominaba a otros territorios se planteara esta cuestión ética de si es lícito invadir un territorio. Es impresionante que haya pasado en esa España. ¿Por qué pasó? Precisamente porque era un imperio cristiano, un imperio católico. Y por esa misma fe que ilumina, comienzan a decir, bueno, no, parece que no hay motivos claros de que nosotros podamos hacer lo que estamos haciendo. Y eso que ya no era tan malo a como se hizo en otras épocas. Pensemos griegos, romanos, persas, incluso bueno, otras culturas que invadían a otros pueblos.